¿Le merece alguna reflexión lo que ha ocurrido con la muerte de Abimael Guzmán? Para algunos parlamentarios, específicamente Acción Popular, él genera duda que sea el cadáver de este hombre, pero desde más allá de lo que estamos hoy señalando, ¿cuál es su reflexión referente a esta situación que vivió el Perú con Abimael Guzmán a la cabeza de este grupo terrorista que causó terror y muerte, comandante Enrique López? Así es, don Hugo Alberto. Mire, para nosotros, gran parte de nuestro país, ha sido una tranquilidad enorme en la muerte de este individuo, ¿no? El asesino más grande que ha tenido nuestro país. Sin embargo, las huellas que ha dejado en gran parte de nuestro país, en gran parte de nuestras familias, a nivel nacional, es algo que nunca se va a poder cerrar, es algo que toda la vida vamos a tenerlo en la memoria. Yo todavía recuerdo el año 89, luego de seguir mi curso contrasubversivo, fui destacado a Huanta, yo estuve trabajando en Huanta. Y cuando ingresamos a Huanta, los que llegamos destacados para luchar contra el terrorismo aquellos años, lo primero que hicimos entrar a la Plaza de Armas, y en la Plaza de Armas encontramos los cadáveres de campesinos colgados ahí en la Plaza de Armas que les habían puesto su letrero por soplones. No, entonces era una situación pues de que se vivía en el país terrible, era una situación terrible. Y a mí me apena bastante, don Hugo Alberto, saber que este año 2021 todavía existe gente que sigue esas ideas retorcidas, ¿no? Esas ideas estúpidas que este individuo asesino quiso instaurar en nuestro país. Lo bueno es que este sinvergüenza ya está muerto y que nunca más se le va a tener en las calles de nuestra ciudad, de nuestro país, caminando, y ahorita debe estarse quemando en el infierno, don Hugo Alberto. Pero hay un problema muy serio, comandante Enrique López. Hay mucha gente, jóvenes, que no han visto estos hechos de violencia, de terror causada, iniciando justamente el año 80, cuando quemaron ánforas, además, aparte de quemaron ánforas, todo lo que significaba este tema de material electoral en Chuchi, en Ayacucho, pero además también voladuras de torres de alta tensión, coches bomba. Esto no está en los libros de historia, y muchos jóvenes siguen pensando que este hombre se inspiró en el pensamiento de Mao y Lenin, en fin, comandante Enrique López. Así es, don Hugo Alberto. Esto sucede pues a raíz de que malos profesores que seguían este pensamiento hicieron que se borre de la historia de algunos libros toda esta masacre que hizo Sendero Luminoso. Es por eso que nuestra juventud, alguna parte de nuestra juventud no conoce la realidad y la historia de toda la tragedia que hizo en nuestro país Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue peor que un cáncer, fue peor que el COVID en estos momentos en nuestro país. No, fueron gente enferma, empezando desde este individuo Abimael Guzmán, que lo único que quería era la toma del poder mediante el terror, mediante asesinatos, mediante exterminio de gente pobre, de gente que no entendía pues de este tipo de políticas. ¿Cómo entender, por ejemplo, un grupo subversivo, un grupo terrorista que defiende al pueblo, mataba gente muy pobre, comandante Enrique López? ¿Qué es lo que sucede, don Hugo Alberto? Esta historia a mí nadie me la ha contado. Esta historia yo la he vivido porque yo he caminado como le digo, yo salí a trabajar a Huanta, yo he estado en Huanta, en Pampacangallo, en Huamanga, en Quinoa, en todo este sector, Teja de Perro, en todos esos sectores donde estaban bien instalados estos remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Por intermedio del terror, del pánico. Tú no estás de acuerdo conmigo, te mato. Delante de ti mato a tu familia, mato a tus hijos y me sigues. Es por eso que hubo familias, don Hugo Alberto, que estuvieron en esa época, que se quedaron sin papá, sin mamá, y a los niños los llevaban junto con ellos y los empezaban a utilizar como su grupo de fuerza.
¿no? Entonces uno a veces parecía que se estaba enfrentando a 200, 300 terroristas, pero qué cosa sucedía, que era gente que a ellos los acompañaba a la fuerza, si no los mataban. Nosotros hemos encontrado pues cuerpos de niños mutilados, cuerpos de niños degollados, que ya no, seguro ya no seguían pues su camino en la selva de Ayacucho, entonces los eliminaban nomás y los botaban así como si fueran unos perritos de la calle. Es increíble, comandante, estaba leyendo ayer, increíble, que en una comunidad indígena entraban a matar a los varones de la comunidad indígena y a las mujeres les mantenían para que estas mujeres indígenas, específicamente de la zona de los Ayanincas, sean prácticamente mujeres de los subversivos, se embarazaban y los niños quedaban prácticamente para que finalmente sean el ejército que comience a caminar juntamente con ellos, comandante Enrique López. Así es, don Hugo Alberto, tenían unas ideas retorcidas y como tenían el poder del disparo, del fuego, y eran grupos que atentaban contra poblaciones humildes, sencillas, entonces algunas veces lograban pues la adherencia de estas personas, pero todo por medio siempre del terror, del asesinato, de los crímenes. Ellos no tenían ningún reparo en cometer, no tenían ni conciencia ni nada y lo hacían a diestra y siniestra cumpliendo las órdenes de este tipo pues de Abimael Guzmán. Bueno, ojalá no se vuelva a repetir en la historia del Perú. Eso tiene que ver mucho, fundamentalmente también de nuestra educación, para que estas cosas no se puedan dar en el Perú. Sin embargo, comandante Enrique López, alguien decía, escuchando lo que dijo Abimael Guzmán, todo está en la cabeza. Lo que se enseña queda en la cabeza. Así que, además lo dijo que esto es un recodo también. Significa quién será el reemplazante de este líder senderista que causó terror en el país. Hay una situación muy complicada en el Perú en este momento porque muchos señalan que hay que devolver la familia. Sin embargo, ya el Poder Judicial ha dicho que no es posible dar a la familia. Me parece que le van a incinerar los cuerpos de este genocida y ojalá se le eche las cenizas al mar. En fin, alguien decía que lo pongan en la basura, pero esas son reacciones de la gente en este momento en el Perú, comandante Enrique López. Así es, don Hugo Alberto, lo que sería recomendable, ¿no? Incinerar el cuerpo de este individuo y botarlo, pues, al baño, las cenizas de este individuo y listo, y que quede ahí como un amargo recordatorio para nuestro país. Sin embargo, aquel que crea que va a reemplazar a Abimael va a tener que correr la misma suerte que él, porque en algún momento se le va a capturar y se le va a tener que depositar en la cárcel y va a tener que correr la misma suerte a Abimael, y peor todavía si tiene esas ideas torcidas y retorcidas de querer llegar al poder mediante el terror y el pánico de nuestra población. Su suerte va a ser igual, su suerte ya va a estar echada desde el principio, desde el momento en que diga que él va a ser el relevo o el que va a suceder a Abimael Guzmán, ya su suerte va a estar echada, don Hugo Alberto. Bueno, en realidad uno se pone a pensar, el año 92 lo capturan a Abimael Guzmán y pensaba que ahí ya moría todo. Sin embargo, él desde la cárcel, y ya dijo, inclusive en una entrevista, creo que dio una entrevista a un canal de televisión, que se repliegan las fuerzas de Sendero Luminoso, y hoy de la lucha armada pasa a la lucha política. Y me parece que inclusive el primer ministro Guido Bellido tiene una fotografía justamente con miembros de Sendero Luminoso, con la cara de Guzmán, justamente en la fotografía. Hay mucha gente que aún seguía el pensamiento Gonzalo, comandante, y hoy me parece que estas ideas retóricas han llegado al poder, porque Guido Bellido ni siquiera se ha pronunciado directamente, sino dijo que es un pronunciamiento oficial no al terrorismo, cuando lo que debería decir, señor, condenamos estas acciones, y nunca lo han condenado, mi estimado comandante Enrique López. Así es, don Hugo Alberto. Yo me imagino que el señor Bellido debe de estar en la primera parte del luto, en la negación. Él todavía no acepta que su líder ha fallecido, ¿no? Entonces debe de estar en la parte de la negación, ya posteriormente se dará cuenta de que es verdad que ha fallecido, ¿no? Y recién va a reconocer y seguro va a salir a los medios a dar su veredicto. Sin embargo, como le digo,
a toda la población, no debemos de dejarnos engañar. Estas personas tienen ese tipo de pensamiento. Inclusive he visto un video donde el actual presidente de la República, el señor Castillo, está entonando el himno de Sendero Luminoso, ¿no? Y él en todos los medios y en todas las formas decía: no me terruqueen, no nos terruqueen, que somos del Perú profundo. Yo también soy del Perú profundo, ¿no? Sin embargo, estamos viendo pues videos donde el señor Castillo entona el himno de Sendero Luminoso, y ahí hemos visto este fin de semana todo el daño que causaba Sendero Luminoso. Era muerte, muerte y más muerte, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de esas personas que seguían y siguen ese pensamiento, don Hugo Alberto? No podemos esperar nada bueno. Ya tenemos cuánto tiempo de este gobierno instalado en nuestro país, y ahorita lo único que estamos viendo es que nuestros pobres son más pobres. Van al mercado y compran menos cosas con la platita que tenían. Así es. Si no, comprobémoslo, vámonos a la panadería, compremos un sol de pan. Antes comprábamos 8 o 6 panes, ahorita estamos comprando 3 panes o 4 panes a las justas. Entonces, ese tipo de cosas no debemos de dejarnos engañar. El odio que llevó a la casta de los Fujimori, que también es una historia nefasta en nuestro país, no quiere decir que nosotros agarremos y mandemos nuestro país al precipicio. Debemos de pensar en nuestro país y sobre todo en nuestros más pobres, de hacerlos salir, darles trabajo, para que ellos mismos generen su bienestar, para que salgan adelante, no estarle dando bonos. ¿Para qué? Para hacerlos sumisos, igual que en Cuba, en Venezuela. Esa es una falacia, don Hugo Alberto, no hay que dejarse engañar. Ellos siguen con ese pensamiento, entonando el himno de Sendero Luminoso, y el otro señor del Premier, que todavía sigue en su etapa de luto, de negación, que no sabe qué ha pasado. Lamentablemente estaremos atentos a cómo evoluciona esta situación muy complicada en el Perú. Vea, Guido Bellido, seguidor de Sendero Luminoso, del pensamiento de Gonzalo, Premier de la República, y el presidente Castillo, que también cedió seguramente a las ideas de este grupo senderista, que se metió a la política directamente, utilizando el mecanismo de la democracia. Primero Movadef, que es Sendero Luminoso, y el CONARE, justamente integrante, fue el presidente Castillo. Así que tenemos a gente vinculada a este grupo hoy en el gobierno, le guste o no a la gente. Eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces hay que estar advertido de lo que podía pasar justamente con este partido que hoy está en el poder. Comandante Castillo, un abrazo. Comandante Enrique López, muchas gracias por habernos acompañado en este diálogo, con este programa. Estaremos siempre atentos a su opinión, por favor. Un abrazo, don Alberto, bendiciones para ustedes y a la población, por favor, no dejarse engañar por este tipo de pensamientos que solo nos van a traer más desgracias y más pobreza a nuestro país. Muchas gracias, muy gentil, señor. Las 8:28 minutos de la mañana, 8:28.